Prueba de integración del sistema del code tracking. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos nuestro software de Data Acquisition. Este software se comunica vía puerto serie a nuestro Data Acquisition, que tiene un módulo en RF24 y la información que recibe la manda vía USB. Entonces, para empezar, tenemos nuestro sensor de flujo de caballero conectado a la ordeñadora. Entonces, cuando la vaca ingrese con este collar puesto, se le va a poner el operario, le va a asignar cuál de todas las ordeñadoras se debe de conectar. Entonces se le asigna un canal y automáticamente envía la información, la está procesando y ya la guardó. Entonces también envía una señal para que se ponga en modo de lectura nuestra ordeñadora. Entonces la ordeñadora va a empezar a leer. Y cuando termine de leer nos tiene que mandar la información para acá. Listo, ahí nos mandó el ID, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 0.900 litros, que es lo que nosotros medimos. Entonces, cómo funciona es de la siguiente manera. Tenemos este programa que usualmente el usuario no va a ver porque está corriendo en segundo plano en todo momento. Entonces, este programa funciona en conjunto con nuestro programa que nos permite ver todas las gráficas. Tenemos aquí diferentes gráficas de comportamiento. Tenemos el usuario inicia de esta manera. Puede ver en esta gráfica todas las vacas que requieren atención. Puede ver una gráfica de cuánto es la producción de leche total de su rancho. También tenemos un último mes de descanso de la piara, de todo el grupo en general, de rumia y de alimentación de la piara. Esta información es importante porque cuando una vaca se está enfermando empieza a tener diferencias en su comportamiento. Las vacas son animales de rutina. Cuando una vaca tiene cambios en su rutina, quiere decir que se está queriendo enfermar. Normalmente una vaca nomás tiene que vivir para hacer leche. Quiere decir que necesita comer, descansar y rumiar todo el día y no hacer nada más. Cualquier actividad extra significa consumo de calorías y son calorías que no se le dedican a probar la leche. Cuando una vaca se quiere enfermar, empieza a tener cambios en sus hábitos alimenticios y de descanso, lo cual nos permite nosotros poder predecir que la vaca se vaya a enfermar y poder darle tratamiento antes de que esto suceda. Si nos vamos al área de monitoreo, tenemos una tabla con todas nuestras vacas. Con estas vacas nosotros podemos aquí filtrar por nombre, por ID, por edad, por grupo, por como queramos. Esta tabla nos sirve mucho porque aquí, por ejemplo, en esta parte, vemos que una vaca está embarazada, está preñada y no presenta el celo. Nosotros cuando una vaca presenta el celo en épocas tempranas, el granjero la está atendiendo como si fuera una vaca embarazada, le da mejores tratos y la vaca no está produciendo, lo cual es un gasto. Entonces, si una vaca tuvo un aborto y al mes presenta signos de celo, entonces nosotros ya sabemos que si la vaca se supone que está embarazada y presenta celo, es una vaca que no produjo, es una vaca que no que tuvo un aborto y ya podemos tratarla como una vaca con aborto. Entonces para eso nosotros hacemos uso, por ejemplo, tenemos esta vaca que, si se fijan, tenemos una vaca que está en celo, que es esta. Nosotros tenemos un medidor de celo. Una vaca, normalmente los indicios de que una vaca está en celo son que la vaca empieza a tener, cuando empieza su ciclo estral temprano, empieza a olisquear, empieza a bramar, empieza a voltear su cabeza al aire. Estos son signos casi poco evidentes cuando tienes 100 vacas. Y entonces lo que hacen los granjeros es buscar la monta.
Cuando una vaca empieza a montar, quiere decir que ya está a la mitad de su ciclo estral, que es cuando está más fértil. Esto es malo porque lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver que la vaca está montando, es que la vaca ya debe de ser inseminada. Entonces, para cuando la inseminas, ya pasaste su ciclo ideal y existe la posibilidad de que la vaca ya no la inseminación sea fallida, lo cual se traduce en dinero, tanto del veterinario y de los costos del semen de la inseminación, y vas a tener que esperar otro mes para que la vaca vuelva a tener celo. Por eso es importante esta gráfica. Nosotros lo que hacemos, mediante nuestra inteligencia artificial, detectamos cuando la vaca empieza a olisquear y a bramar en el aire. Cuando pasa esto, nosotros detectamos cuando tenga 4 o más signos en menos de 5 horas de celo, lo contabilizamos el primer celo y a base de eso hacemos este reloj. Si se fijan, nosotros en este momento estamos aquí, estamos en la última hora viable para la inseminación. Entonces la vaca tiene en este semáforo, cuando el punto ideal es aquí donde está ahí es el punto ideal para inseminar. Es un semáforo desde el primer inicio del celo, entre 4 y 12 horas es cuando la vaca debe de ser inseminada. Además tenemos esta otra información del animal. Tenemos todo lo que conlleva la relación del animal. Tenemos si está sana, si está en celo, si está preñada, y vemos la producción de leche. La producción de leche vemos que es debajo del promedio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estos datos de otras vacas que están dando 38 litros por día, y la prueba que acabamos de hacer se la sumamos a otra prueba anterior y nos da 2.46 litros. Por eso nos está mostrando que la vaca está debajo del promedio. Esto en funcionamiento ideal nos ayuda a detectar cuáles son nuestras vacas malas. De esa forma podemos, como las vacas son seres de manada y funcionan jerárquicamente, las vacas gordas, las vacas fuertes son las primeras en comer, lo que hace que nuestras vacas débiles sean más difícil que se pongan al corriente con las otras vacas. Lo que nos puede ayudar es detectar todos nuestros grupos que tienen nuestras vacas malas, nuestras vacas flacas. Podemos detectar cuáles son mediante la producción de leche. Entonces, si nosotros detectamos que las vacas que son debajo del promedio, podemos hacer un corral con puras vacas malas, vacas flacas, y darles una alimentación especial, tratamiento especial, y poderlas levantar para que puedan producir y que valga la pena alimentarlas. Tenemos la producción de leche de los últimos 30 días. Como ahorita nosotros pues para la producción de leche es una producción muy baja, entonces no se alcanza a ver aquí, pero si yo me voy aquí a la base de datos, no se alcanza a percibir porque es un dato muy bajo en comparación de los demás. Pues si yo me voy aquí a la base de datos, si se fijan, yo aquí tengo guardado el dato que grabamos hace rato. Entonces aquí 0.9 es muy bajo y no se va a alcanzar a ver en esta gráfica. Tenemos la temperatura corporal. Nosotros también a lo largo del día se lleva un conteo de la temperatura corporal. Aquí se ve de esta forma, pero si yo pongo una de las vacas que ya llenaron todo su ciclo, se va a ver de esta forma. Es importante tener la temperatura de una vaca porque en países secos y calientes como en México existe un fenómeno que se llama estrés calórico, que hace que las vacas empiecen a tener demasiado calor, demasiada deshidratación, y cuando esto le sucede a una vaca surge un efecto que se llama cetosis. La vaca empieza a transformar las calorías de su cuerpo en energía para poder refrigerarse. En sudor empieza a comer más y deja de producir menos leche, deja de producir leche. Entonces nosotros, cuando llevamos una medición, las líneas rojas indican temperaturas demasiado grandes, la amarilla temperaturas preocupantes y la verde las temperaturas normales. Normalmente una vaca tiene que tener entre 38.6 y 9.3 grados de temperatura corporal. Cuando se sale de esos parámetros quiere decir que hay algo mal. Cuando nosotros al poder medir que una vaca está teniendo estrés calórico, sabemos que nuestras vacas tienen un problema. Entonces cuando una vaca tiene un problema, mediante este sistema podemos
realizar las condiciones adecuadas para que nuestra vaca deje de tener estrés calórico. Aquí vemos las gráficas que vimos anteriormente, pero individual. La línea representa el promedio grupal y la barra representa los datos de nuestra vaca. Si se fijan, estos son los datos que la vaca estaría recolectando durante 30 días y los estás comparando con el grupo para saber si la vaca está enferma o no. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, una vaca que le da E. coli. La vaca que le da E. coli empieza a descansar más, deja de rumiar, porque si deja de comer, deja de rumiar. Entonces, cuando esto pasa, la vaca se sube esta barra de descanso al límite y las dos barras se bajan. Una vaca que le da acidosis empieza a rumiar de más y empieza a comer menos. La rumia debe ser directamente proporcional a la alimentación, ya que la rumia es el proceso que la vaca utiliza para poder digerir la comida y poder balancear su pH. Si la vaca no hace esto, si la rumia no es directamente proporcional a la comida, quiere decir que la vaca tiene algún problema digestivo. Entonces, esta es una vaca que nosotros hicimos, datos recolectamos, realmente son de prueba. Nuestro dato que nosotros recabamos es este. Si se fijan, el collar pues va a dar como falsos positivos porque no lo tiene puesto una vaca. Pero este collar que nosotros acabamos de hacer la prueba nos dio que está en celo porque el collar está al revés. Entonces la producción de leche, pues ahorita les enseñé, es demasiado baja para que se alcance a percibir. La temperatura pues nos está dando una temperatura normal de 30 grados, que es lo que está recibiendo. O sea, estos datos no son reales porque no los tiene puesto una vaca en este momento. Bájale. Tenemos el último mes de descanso del animal. Como no lo tiene puesto, pues no está bien detectado. Entonces, en este caso nos detectó esta barra, ¿ves aquí? En este caso se nos detectó que la vaca tiene que la vaca descansó casi media hora, poquito, unos 28 minutos. ¿Por qué? En nuestro cuadro de actividad nos vamos a nuestra vaca y en actividad tenemos el archivo que se generó ahorita. Entonces, abrir con bloc de notas, vemos que hubo celo, comida, celo. ¿Por qué? Porque la vaca no está en la posición por ahí. La vaca no está en la posición que debería estar. El collar nosotros lo tenemos en esta posición estática. El collar debería estar hacia abajo. Por eso nos está dando los datos. Estos datos los obtenemos en base al acelerómetro. Y con el acelerómetro nosotros hacemos un algoritmo de Machine Learning que se llama un clasificador multiclase. Ese clasificador multiclase utilizamos datos que nosotros sacamos con el acelerómetro de los 3 datos de la aceleración más los 3 datos del giroscopio. De esa manera nosotros clasificamos cada uno tipo de los diferentes movimientos y con eso entrenamos nuestra inteligencia artificial. Con ese tipo de entrenamiento se llama entrenamiento supervisado. De esa forma le damos los materiales a nuestro sistema para que aprenda a reconocer patrones y en base a esos patrones pueda clasificar nuestro sistema, nuestros diferentes tipos de datos. Para eso vamos a enseñar aquí un dummy. Este dummy es este dummy lo que va a hacer es estar leyendo constantemente, va a estar mandando constantemente sus datos del acelerómetro y los va a leer la computadora los va a leer la computadora. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos el dummy de nuestro collar. Cuando la vaca lo tenga puesto en el cuello, esta es la vaca, lo va a tener de esta forma. Cuando la vaca esté comiendo, va a realizar este tipo de movimiento. ¿Sí? Cuando la vaca esté rumiando, va a hacer este tipo de movimiento oscilatorio. Cuando la vaca esté descansando, se va a echar de lado y se va a ver que se va a descansar. Cuando la vaca esté en celo, va a estar
haciendo estos movimientos bruscos, porque va a estar bramando, va a estar olisqueando. Entonces lo que hace es, esto manda los datos en crudo que se pueden ver aquí los datos que se mandan. Nuestro sistema los identifica y los clasifica como deben de ir. Y eso es básicamente nuestro proyecto. Además tenemos un apartado donde podemos hacer la geolocalización de nuestro sistema. Esperemos poder para la versión 2 poder implementarla. Y eso sería básicamente cómo funciona nuestro sistema.